Hola, bienvenidos a Nation Braining Project, tu podcast Discovery Neuroeducation. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar juntos una idea bastante sorprendente sobre el inglés. La sacamos de varios documentos que tenemos aquí, análisis que proponen una forma muy diferente de ver la gramática. Hay una perspectiva central asociada en algunos textos a un tal Toño Vicas y unos experimentos mentales sobre traducción que están, muy curiosos. La idea central que vamos a desempacar es esta. ¿Y si palabras como run o book en inglés no fueran verbos realmente, sino sustantivos disfrazados? Exacto. Es una propuesta que, desafía bastante la enseñanza tradicional, ¿no? Lo que estas fuentes sugieren es que lo que siempre llamamos verbos en inglés, palabras como fly, bear o incluso los modales como can, will, pues que podrían ser fundamentalmente sustantivos en su origen y que solo adquieren una función verbal cuando la estructura de la frase, el contexto, como que las obliga a ello. Suena a poner de cabeza todo lo que aprendimos en las clases de inglés. Nuestra misión hoy, analizar esta teoría, ver qué implicaciones tiene si la comparamos con el español y qué nos revelan esos ejemplos de traducción que parecen casi trabalenguas. ¿Listos para cuestionar un poco los cimientos de la gramática inglesa? Muy bien, empecemos a desentrañar esto. La idea principal que encontramos atribuida en parte a este Vicars. El núcleo es este. Se postula que el inglés, a diferencia del español, carecería de lo que podríamos llamar verbos naturales. Palabras de uso diario como fly, que puede ser volar o mosca, ¿no? O store, tienda o almacenar. Book, libro o reservar. Incluso bear, oso o soportar. Según esta visión, su naturaleza primaria es ser sustantivos. Conceptos base. O sea que no es la palabra fly la que lleva a la acción de volar por sí misma. Entonces, ¿cómo funcionaría? La clave, según esta perspectiva, es que solo actúan como verbos de forma secundaria. Cuando la gramática las empuja, digamos, y esto pasaría principalmente en dos situaciones. Una, cuando tienen un sujeto explícito antes, como she books a flight, o dos, cuando les precede la partícula to, como en to book a flight. La acción o el estado no está en la palabra en sí, fíjate. Emerge de cómo se organiza toda la frase. Es la estructura la que activa esa función verbal. Entiendo. O sea, la palabra es como una pieza de Lego y la construcción le da el significado de acción. Esto tiene implicaciones gramaticales bastante, fuertes, ¿no? ¿Va más allá de una simple curiosidad? Absolutamente. Las implicaciones son profundas. Primero, está este concepto del verbo por contexto. Palabras como fly o book no tendrían una esencia verbal fija. Su rol cambia con la sintaxis. Vimos el ejemplo, to book versus she books. En el primer caso, el to funciona como un marcador externo. Le dice a book, al concepto, que actúe como verbo. En el segundo es la combinación del sujeto she y su posición en la oración la que le asigna esa función verbal. La palabra base, book, no cambia. Lo que cambia es su trabajo en la frase. Ajá. Y si esto aplica a palabras como book o fly, ¿qué pasa con los llamados verbos modales, como can o will? La teoría también los toca, ¿verdad? Definitivamente. Y aquí es donde se pone todavía más controversial, la verdad. Una de las afirmaciones más audaces que leemos en estas fuentes es que can y will tampoco serían verbos en su origen. Se proponen como sustantivos que adoptan una función modal al interactuar con el sujeto. O sea, su capacidad para expresar posibilidad, can, o futuro, will, pues no vendría de una cualidad verbal interna, sino del papel que juegan en la estructura de la oración. Es la estructura la que les da ese matiz de modalidad. Increíble. O sea, la capacidad de decir puedo o iré no viene de la palabra en sí. Eso cambia totalmente cómo pensamos sobre esas funciones tan básicas. Y siguiendo esa lógica, ¿qué hay de los auxiliares que usamos todo el tiempo, como do o das? ¿También encajan en este patrón? Exacto.
Esa es la siguiente pieza del rompecabezas, según esta perspectiva. La necesidad casi constante en inglés de usar do, does, did para hacer preguntas y negaciones. Y también la dependencia de modales como can o will, pues se interpreta como una prueba más de esta supuesta falta de verbos autosuficientes. Piensa en español. Decimos, ella no come carne. El verbo come se basta solito para integrar la negación. En inglés necesitas decir, she does not eat meat. Cierto. La diferencia es muy clara ahí. Para los defensores de esta teoría, esa necesidad de añadir muletas gramaticales, como las llaman en las fuentes, subraya que los verbos ingleses necesitan ayuda externa, de la estructura, para hacer funciones que en español el verbo hace por sí solo. Apoyaría la idea de que son elementos más básicos, como sustantivos, que necesitan pues un andamiaje sintáctico. La comparación con el español es, pues, fundamental para agarrar la onda de esto. Retomemos el ejemplo de volar. En español decimos, él no vuela constantemente, prefiere manejar. Es directo, muy compacto. Así es, el verbo español vuela es una unidad superficiente. Contiene la acción volar, el tiempo presente, la persona y número, tercera singular implícita, y permite la negación directa con el no antes. Es una palabra muy rica en información, muy autónoma. Y en inglés la traducción sería, he does not fly often, he prefers to drive. La estructura es notablemente distinta. Ahí se ve claramente la dependencia que postula esta teoría, ¿ves? El núcleo conceptual, fly, necesita explícitamente al sujeto he para saber quién actúa. Y necesita al auxiliar does para poder formar la negación does not. La interpretación desde esta perspectiva es que el inglés usa sustantivos funcionales y la idea de verbo, de acción verbalizada, emerge de la combinación he plus does plus fly. No reside solo en fly. Ok. Esta idea de palabras base que necesitan ayuda estructural nos lleva directo a otro punto fascinante que abordan las fuentes. El infinitivo. Si seguimos esta lógica, a ver, ¿existe realmente el infinitivo en inglés tal como lo conocemos en español, con su terminación propia? Es una pregunta clave dentro de esta línea de pensamiento. Claro, en español, los infinitivos son súper claros. Terminan en ar, ir. Cantar, comer, vivir. Nuestro idioma es lo que se llama morfológico o sintético, porque aglutina mucha info en las terminaciones. El infinitivo tiene su marca propia. Pero en inglés, la cosa parece funcionar distinto. Según esta perspectiva, no habría infinitivos auténticos con una terminación inherente, digamos. En su lugar, el inglés usaría estrategias externas, o bien pone la partícula to antes del concepto base, to eat, o bien usa la forma base desnuda, lo que a veces llamamos verbo pelón, después de modales u otras estructuras. She can swim. Exactamente. Y esto encajaría con la descripción del inglés como un idioma más analítico. Tiende a usar palabras separadas y el orden de estas para indicar funciones gramaticales. No depende tanto de las terminaciones como el español. El to sería una de esas palabras separadas, un marcador de función, no una parte intrínseca del concepto verbal como lo es ar, ir en español. Entiendo la lógica, pero sí choca con cómo se enseña normalmente. ¿Qué argumentos se usan en las fuentes para defender esta idea frente a la gramática tradicional? Me imagino que hay cierta resistencia. Claro, es una idea heterodoxa, totalmente. Las fuentes mencionan algunos argumentos clave que se usarían para sostenerla. Primero, el hecho de que el to a veces se omite obligatoriamente en inglés. Por ejemplo, después de los modales. Decimos she must go, no she must to go. Esto sugeriría que to no es una parte esencial, inseparable del verbo, a diferencia de nuestras terminaciones de infinitivo, que siempre están ahí. Buen punto. Sí, hay algo más. Sí, otro argumento se basa en la historia y la estructura actual del inglés. El inglés moderno ha perdido casi todas las terminaciones verbales complejas que tenía antes, en el inglés antiguo. Su morfología verbal es extremadamente simple comparada con la del español.
Si palabras como book casi no cambian, book, books, booking, no se parecen más en su comportamiento a los sustantivos, que también cambian poco, book, books, que a los verbos españoles con sus decenas de conjugaciones. Este minimalismo morfológico, pues, apoyaría la idea de que la función verbal viene más de la sintaxis que de la palabra misma. Y esto tiene consecuencias prácticas, sobre todo para quienes aprendemos inglés desde el español, ¿cierto? Las fuentes lo mencionan. Definitivamente. Para un hispanohablante que instintivamente busque esa terminación de infinitivo clara, ar, ir, el concepto del verbo base o forma desnuda en inglés puede ser confuso, te hace bolas. Las fuentes señalan errores típicos. Omitir el to cuando sí hace falta. I want it en lugar de I want to eat, porque se piensa que it ya es el infinitivo completo. O usarlo incorrectamente donde no va, como después de un modal. She can to run en lugar de she can run. El problema de fondo parece ser es que esa forma base inglesa, eat, run, carece del marcador de infinitivo intrínseco al que estamos acostumbrados en español. Para ilustrar estas diferencias estructurales y los líos que se arman al traducir literalmente, las fuentes proponen unos experimentos mentales muy gráficos. Usan la idea de un traductor hipotético, casi como una máquina básica o un cerebro aprendiendo que procesa palabra por palabra. El primer caso es el de mosca. A ver, imaginemos darle a este traductor literal una frase un tanto extraña en español. Yo seguido mosca en el vuelo de la mañana. La intención probable del hablante, aunque esté mal expresada, sería algo como yo suelo volar o yo viajo frecuentemente, ¿no? Pero mosca en español es primordialmente el insecto. ¿Qué haría nuestro traductor literal? Seguiría la ruta más directa. Yo, I, seguido often, mosca, fly, el sustantivo, el insecto, en el vuelo de la mañana on the morning flight. El resultado, I often fly on the morning flight. Que en inglés significa a menudo soy una mosca en el vuelo de la mañana. Gramaticalmente impecable, pero semánticamente absurdo si la intención era hablar de viajar. Nos imagina como insectos viajeros. Exacto, una imagen bastante peculiar. Demuestra perfectamente cómo la polisemia, una palabra con varios significados como fly o mosca y un mapeo directo palabra por palabra pueden fallar de manera espectacular. Las estructuras y los significados, pues, no se alinean uno a uno. El segundo caso es aún más retorcido. Involucra las palabras lata y casa. La frase de partida es: ellos, lata casa, muchas mascotas en su casa. Aquí la intención es muy confusa. Quizás un error conceptual total del hablante de español. Este es interesante porque juega con la fonética y la función. Lata en español es un sustantivo, el envase, ¿no? Pero suena muy parecido al modal inglés can, poder. Y casa es un sustantivo, pero en inglés existe el verbo to house, albergar, alojar. Entonces, ¿qué posibles salidas tiene el traductor aquí? Una traducción ultraliteral, tomando lata y casa como sustantivos, daría algo totalmente incoherente. They tin can house many pets in their house. Ellos lata de hojalata casa. No tiene ningún sentido. Pero un sistema de traducción más avanzado no haría eso. Intentaría encontrarle lógica, ¿no? Correcto. Es muy probable que un traductor moderno o un oyente angloparlante, al encontrar la secuencia lata seguida de lo que parece una acción, casa muchas mascotas, reinterprete. Podría asumir que lata es un intento de usar el modal can y que casa está funcionando como el verbo to house. El resultado más probable sería: they can house many pets in their house. Ellos pueden albergar muchas mascotas en su casa. Una frase perfectamente normal y lógica en inglés, pero que quizás se ignora porque empleó la intención original, aunque fuera errónea, de usar lata como el objeto. Precisamente. Este caso ilustra cómo la homofonía, lata suena como can, y las reglas estructurales del inglés, sujeto plus modal plus verbo base, pueden llevar a una reinterpretación radical. El sistema corrige la aparente agramaticalidad usando la lógica interna del inglés, priorizando una estructura válida sobre una traducción literal sin sentido. De nuevo, muestra que las estructuras lingüísticas no son directamente intercambiables.
Estos ejemplos son muy reveladores, ¿eh? No son solo curiosidades, exponen choques estructurales profundos. Y mencionaste antes que hay teorías lingüísticas más amplias que podrían dar un marco para entender por qué ocurren estas diferencias tan marcadas. Sí, las fuentes hacen referencia a la teoría de la modularidad sintáctica, a menudo asociada con el trabajo de la lingüista Evelina Fedorenko. A grandes rasgos, esta teoría propone que la sintaxis, las reglas para combinar palabras y formar oraciones, funciona como un módulo cognitivo especializado en nuestro cerebro, distinto del procesamiento del significado de las palabras individuales, la semántica, o del conocimiento general del mundo. Interesante, como una especie de app de gramática separada en el cerebro. ¿Y cómo se conecta eso con si fly es verbo o sustantivo? Esa es una buena analogía. Lo fascinante es que esta teoría podría ayudar a explicar por qué lenguajes tan diferentes como el inglés, más analítico, dependiente del orden, y el español, más morfológico, con info en las terminaciones, procesan y estructuran la información verbal de maneras tan distintas. Si la sintaxis es un módulo separado, pues podría haber diferentes configuraciones o algoritmos en ese módulo para cada idioma. Esto podría explicar por qué la sintaxis inglesa podría tratar palabras como fly o book de forma más flexible, como elementos base cuya función, nominal o verbal, se define por la estructura, y por qué su infinitivo podría carecer de ese marcador morfológico propio que tiene el español. Le da una base teórica, una posible explicación neurocognitiva a las observaciones sobre la estructura del inglés que comentábamos. O sea, no es solo una peculiaridad del inglés. Podría reflejar cómo diferentes sistemas operativos lingüísticos están implementados en el cerebro. Si quisiéramos investigar más a fondo esta idea de vicas y las fuentes sobre los verbos sustantivos y los infinitivos, ¿cómo podríamos poner la prueba? Las fuentes sugieren algunas vías metodológicas. Una sería el análisis de corpus lingüísticos a gran escala, o sea, estudiar millones de frases en inglés. Ver con qué frecuencia aparece el to antes de una forma verbal base, en qué contexto se omite, como después de modales, y compararlo con la frecuencia y obligatoriedad de las terminaciones ar, ir en español. ¿Se comporta el to como una parte fija del verbo o como una partícula independiente? Esa es la pregunta. Y más allá de analizar textos, ¿se podría investigar con hablantes? Sí, claro. Se podrían diseñar estudios psicolingüísticos. Por ejemplo, medir tiempos de reacción o usar neuroimagen mientras nativos de inglés procesan frases con to plus verbo versus el verbo base solo. ¿Se procesan como una unidad o como dos partes? Eso sería interesante. También se podrían hacer encuestas o tareas de juicio gramatical. ¿Cómo perciben los nativos la relación entre it y to eat? ¿Lo sienten como la misma palabra en dos contextos o como algo diferente? Y claro, siempre está la vía teórica. Contrastar esta propuesta con trabajos de otros lingüistas importantes como Chomsky, Pinker o la propia Fedorenko, para ver cómo encaja o contradice los modelos existentes. Muy bien, creo que hemos explorado a fondo esta perspectiva tan particular. Recapitulando un poco, la idea central que analizamos hoy, presente en estas fuentes y asociada en parte a Toño Vicas, es que los verbos en inglés podrían ser fundamentalmente sustantivos funcionales. Su naturaleza verbal no sería inherente, sino que se activaría por el contexto sintáctico, la presencia de un sujeto, la partícula to. Exacto. Y esta visión alternativa intentaría explicar varias características del inglés, su dependencia de auxiliares como do y modales como can, la naturaleza peculiar de su infinitivo que usa to o la forma base sin una terminación propia distintiva, y por qué a los hispanohablantes a veces nos cuesta agarrar esa onda, como vimos con los errores comunes del to. Los ejemplos de traducción como mosca y lata casa sirvieron para ilustrar de forma muy gráfica cómo un simple mapeo palabra por palabra o estructura por estructura pues no funciona entre español e inglés. Lleva a resultados absurdos o a reinterpretaciones forzadas por las diferentes reglas y la polisemia. Correcto. Comprender estas diferencias estructurales profundas tiene implicaciones importantes.
afecta cómo se podría enfocar la enseñanza y el aprendizaje del inglés, yendo más allá de memorizar reglas superficiales. También es crucial para el desarrollo de herramientas de traducción automática más sofisticadas, que necesitan manejar estas asimetrías. Entender que podríamos estar ante sistemas operativos lingüísticos con lógicas internas distintas, posiblemente respaldadas por teorías como la de la modularidad sintáctica, pues es clave. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Ahí para que le demos vueltas. Si la forma fundamental en que dos idiomas como el inglés y el español estructuran la expresión de acciones, estados, posibilidades, es tan diferente, uno apoyándose quizás en sustantivos funcionales y contexto, el otro en verbos morfológicamente ricos y autónomos, ¿podría esta diferencia estructural tan básica influir, aunque sea de manera sutil, difícil de medir quizá, en cómo los hablantes nativos de cada idioma tienden a conceptualizar o percibir las acciones, las posibilidades, las obligaciones, o incluso la propia noción del tiempo? Una cuestión fascinante para seguir explorando.